Muy buenos días. Celebramos esta Eucaristía por las siguientes intenciones: por las benditas almas del purgatorio, por la salud de Ana de Jesús Mendoza, Beatriz Jaimes, Vicente Román, Teodoro, Chayito, Jairo Antonio Torres, Belkis Márquez, y por las intenciones de los fieles difuntos. En su novenario: María Teresa Rojas de Mendoza, Antonio Zamorano, Carmen Tomás Sintes, María Auxiliadora Alvarado Vega. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el consejo, mandó que sacaran fuera un momento a aquellos hombres y dijo: Israelitas, pensad bien lo que vais a hacer con esos hombres. No hace mucho salió un tal Teudas dándose las de hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a todos sus secuaces y todo acabó en nada. Más tarde, cuando el censo, salió Judas el Galileo arrastrando detrás de sí gente del pueblo, pues pereció y dispersaron a todos sus secuaces. En el caso presente, mi consejo es este: no os metáis con esos hombres, soltadlos. Si su idea y su nación son cosa de hombres, se dispersarán, pero si es cosa de Dios, no lograréis dispersarlos y os expondréis a luchar contra Dios. Le dieron la razón y llamaron a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron del consejo contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Palabra de Dios. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente. Ten ánimo, espera en el Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno le toque un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron
Solo hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dio la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Esto muy hermoso del Evangelio de Juan, y es Jesús que se va con sus discípulos para el monte a instruirlos. Pero Jesús, que tiene la mirada no solamente en sus discípulos, sino en las multitudes. Él ha sanado a muchos enfermos, Él ha visitado a muchas personas pobres, Él ha estado siempre sirviendo. Y Él sabe lo que hay en el corazón de cada uno, de cada ser humano. Por eso, mirar hoy a Jesús, contemplar a Él. Señor, ¿qué ves? ¿Cómo miras? Enséñame a mirar como tú. Enséñame a mirar más allá de las apariencias. Hoy podemos con Jesús mirar el mundo. ¿Qué necesidad hay en el mundo de hoy? Cuánta tristeza, cuánta desesperanza, cuánta abundancia de bienes, cuánta carencia de bienes. Unos que tienen mucho, otros que no tienen nada. Y entonces allí el Señor nos hace arder el corazón. Señor, no es justo que unos tengan tanto y que tengan de sobra, y otros, tus hijos, que estén pasando necesidad. Y entonces el Señor nos pone frente a este milagro, ¿no?, de la multiplicación de los panes. En esta multiplicación de los panes es muy importante, como en otras, fueron varias escenas de multiplicación de los panes. Porque lo que más sorprende de Jesús es que me regala su mirada, pero también me mira a mí. Oye, ¿y por qué me miras a mí? Si el mundo está sediento de pan, si el mundo está sediento de amor, porque te necesito. Y eso es lo más sorprendente en este milagro, no en todos los milagros, pero en este. El Señor, para que se realice este milagro, necesita de nosotros, imagínate. Necesita de ti y necesita de mí. También cuando se celebran las misas de la comunión, primera comunión me había tocado de 200 hasta de 300 niños. Y se canta esa canción tan hermosa, ¿cierto? Un niño se me acercó, sus 5 panes me dio. Un niño se te acercó y sus 5 panes te dio, ¿cierto? Y entonces los multiplicó para que nadie pasara hambre, ¿no? Qué bueno que podamos decirle en nuestro corazón: Señor, arde en mi corazón un altar para adorarte, un altar donde pueda beber el agua de la vida para saciar el hambre y la sed de tantos corazones. Eso también es una canción, yo la aprendí desde que era niño. Pero es muy hermoso, sobre todo darle gracias a Jesús, que necesita de nosotros para saciar no solamente el hambre material, sino el hambre y la sed espiritual de tantos corazones, de tantos hermanos que no tienen sentido para vivir, de tantas personas que han perdido la esperanza, que han perdido la fe, de tantas personas que no conocen a Dios. Vamos a pedirle esa gracia a Jesús. Vamos a pedirle al Señor que nos regale un corazón grande y generoso como el de Él, grande y generoso como el del Padre, un Padre providente que
quiere que sus hijos pasen necesidad. Un padre providente que da a cada uno de sus hijos lo que necesita. El Padre providente que cuenta con muchas manos, no solamente con las manos poderosas del Padre, sino que cuenta con las manos de muchas personas que prestan su vida, que se consagran a Él, para que todos tengan abundancia, en abundancia ese pan de amor que es Jesús, esa misericordia de Jesús y del Padre a través de nosotros, también para saciar el hambre material de tantas personas. A mí me sorprende mucho aquí, desde que vine hace más de un año, aquí en Venezuela, ¿cierto? En medio de tanta necesidad, en medio de tanta pobreza, en las familias, cómo comparten lo poco que tienen. Y eso es lo que el Señor hace, ¿no? Con lo poco que tiene es suficiente. Con lo poco que tienes es suficiente para yo saciar la necesidad de muchos. Y de pronto llega el milagro, ¿no? Oye, me enteré de que ustedes necesitan una medicina. Me enteré de que ustedes están pasando necesidad. Ustedes, a ver, ¿y cómo les puedo ayudar? Es el Padre que está siempre pronto a saciar la necesidad de sus hijos, pero que cuenta con nuestra vida, cuenta con personas, cuenta con nuestra colaboración. Dale gracias a Jesús que nos llama. Definitivamente es muy bello esto. Llamó a unos pocos para que estuvieran con Él y para saciar la sed de muchos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dirijamos nuestra oración a Dios Padre, que por el Espíritu resucitó a Jesús de entre los muertos. Vivificará también nuestros cuerpos mortales y digámosle: vivifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Padre Santo, tú que al resucitar a tu Hijo de entre los muertos, manifestaste que habías aceptado su sacrificio. Acepta también la ofrenda de nuestro día y condúcenos a la plenitud de la vida. Bendice, Señor, las acciones de este día y ayúdanos a buscar en ellas tu gloria y el bien de nuestros hermanos. Que el trabajo de hoy sirva para la edificación de un mundo nuevo y nos conduzca también a tu reino eterno. Te pedimos, Señor, que nos hagas estar siempre solícitos del bien de los hermanos y que nos ayudes a amarnos mutuamente. Señor, que hoy también puedas contar con nuestra vida. Queremos darte nuestra pobreza, nuestros talentos, todos los dones que nos has dado, porque no nos pertenecen a nosotros, sino que es para hacer que cada uno de tus hijos tenga lo que necesitan, tu amor y también remediar todas sus necesidades materiales. Roguemos al Señor.